Hola, buenos días. Soy Andrés Baliser. Esto es nuestra cuarta sesión de Urban Social Design. Es verdad que tengo aquí un cuadro con la que pino. Eh, y queremos, bueno, saludaros de todos de nuevo. Hoy vamos a abordar la cuestión de los actores públicos y privados en la regeneración de centros históricos, desde el punto de vista de la gobernanza y la participación. Y vamos a hablar también de los nuevos activismos urbanos, ¿no? Como una forma de expresión de esa participación ciudadana, pues que siempre está sucediendo y apareciendo nuevos actores, nuevas iniciativas, ¿no? Y creemos que es importante reflejar este tipo de situaciones que están ocurriendo en muchas ciudades del mundo ahora mismo, ¿no? Simplemente en la portada de la presentación de hoy pues tenemos dos ejemplos muy interesantes que no me quiero detener mucho porque los vamos a ver dentro de dos sesiones cuando hablemos de espacios públicos, ¿no? Pero bueno, voy avanzando. Son los desayunos en la luna, que ya os sé, alguno de vosotros os he enviado links porque son acciones muy interesantes que ahora mismo ya no están haciendo de esta manera, pero se están haciendo de una forma todavía más interesante, que es a través de convocatorias en sitios distintos, no un poco en sitios calientes, y va recogiendo también una dimensión un poquito más, digamos, activa, de poner en valor los conflictos que hay ahora mismo en una ciudad como Madrid en relación a espacios públicos. Pero eso ya lo hablaremos dentro de un par de semanas, igual que hablaremos de Esto es una plaza, que es una iniciativa muy interesante, una ocupación barra cesión de un solar municipal en Lavapiés, un solar muy grande, y una serie de pequeñas luchas entre incluso asociaciones de vecinos, ayuntamiento, un poco en contra al principio de esta iniciativa y luego bueno, se han ido galvanizando. Y hay otras, ¿no? Así que bueno, ya iremos hablando de ellas, pero lo que sí que es interesante, quizá mencione un poco estos programas, no tanto en su dimensión de espacio público, sino en su dimensión de nuevos activismos sociales. Bueno, fundamentalmente hoy vamos a hablar un poco de quiénes son los actores en la regeneración. Tenemos por regeneración un proceso de regeneración integral donde convergen esas variables que ya hemos definido la semana pasada y que hemos colgado en el post eh, referente a la sesión número 3, que son los actores públicos y los actores privados. Dentro de los actores públicos, pues fundamentalmente es la administración pública, que tiene diversas patas, ¿no? Puede ser administración central, administración regional, y podemos meter un I o entre una y otra, y por supuesto administración municipal. Ahí hay una constelación de departamentos, concejalías, áreas, agencias, etcétera, que realmente pueden tener un peso importante en la toma de decisiones en relación a una zona de la ciudad. Luego vamos a ver un ejemplo. Y luego, por supuesto, la Junta Municipal del Distrito, ¿no? Que es un poco la expresión del poder o de la representación de la administración pública en el territorio. Os cuento todo esto porque realmente cuando hablamos de integralidad, y decía la semana pasada, muchas veces pensamos en algo relativamente sencillo, ¿no? Pero simplemente el que se pongan en marcha todos los agentes públicos, todos los actores públicos que convergen en un solo espacio, hace que esto sea enormemente complejo. Pensar en una plaza cualquiera y pensar en cuántas administraciones, cuántas agencias, sobre todo cuántos departamentos, cuántas personas, cuántos perfiles profesionales trabajan en esa plaza. Vamos a pensar en una plaza que ni siquiera tiene por qué ser muy grande. Desde luego, en el caso de las ciudades grandes, la atención que se vierte sobre estos espacios se multiplica dramáticamente, porque son maquinarias burocráticas muy grandes, ¿no? Entonces, podemos pensar desde el personal, lo más básico, el personal que se encarga del mantenimiento, ¿no? El personal de limpieza, con la agencia de departamento que está atrás, los que se encargan de la limpieza, del mantenimiento en sí, es decir, reparar, sustituir, intervenir, etcétera. Luego están los que ponen las plantitas, que a veces son los mismos que ponen también el mobiliario urbano, pero otras veces no. Entonces, bueno, ya hay ahí
hay escenarios en los que hay que producirse un acercamiento. Luego tenemos los departamentos que diseñan la ciudad, que diseñan los espacios públicos o que deciden dónde va a ir un espacio público. También hay que ponerlos en marcha y también hay que digamos, articularlos con estos. Recordad que la semana pasada hablábamos de dos conceptos básicos a la hora de entender la integralidad. Uno es la cooperación entre ámbitos, actores públicos, y uno es la coordinación y el otro es la cooperación. El primero es complicado, el segundo es extremadamente difícil y es solo fruto generalmente de que haya una voluntad política, que no suele ser el caso, y que haya desde luego un énfasis y una voluntad y unas ganas por parte de los protagonistas de esa cooperación, ¿no? De los distintos técnicos o incluso políticos que deciden que realmente se pueden romper algunas barreras y hacer cosas juntas, ¿no? Vamos a ver luego un ejemplo muy interesante que es lo que lo he vivido yo y que creo que podemos incluso disecar un poquito, ¿no? Que es el ARI Pez Luna en Madrid. En él, pues bueno, vamos a ver, por no desviarnos mucho, vamos a hablar sobre todo de actores, pero realmente vamos a ver la constelación de actores que concurrieron y vamos a analizar algunos aspectos de esa articulación de actores en un proceso de integralidad, ¿no? Que pretende que sea lo más horizontal posible, aunque por supuesto hay verticalidad consustancial al peso de algunos actores, pero que sigue siendo todo esto sigue siendo un reto enorme, ¿no? Por otro lado, los actores privados, que tenemos, bueno, pues empresa privada y sociedad civil. Normalmente, desde ámbitos como el que nos movemos, tendemos a pensar que nos interesa más o casi no vemos la intervención de la empresa privada y nos centramos más en la sociedad civil porque nos parece más relevante en términos de democracia urbana, de participación, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que los actores privados son en realidad los que regeneran la ciudad, son las grandes empresas son las que invierten, por lo menos en el modelo de regeneración que manejamos en un país como España, ¿no? En otros países hay otros actores privados de mucho más calado que incluso están a caballo entre la empresa privada y la sociedad civil, ¿no? En los países del norte, que aunque tienen una tradición de vivienda pública muy fuerte, existen figuras intermedias tipo cooperativo, es decir, que estarían un poco intermedias entre sociedad civil y empresa privada. Es que existen, por ejemplo, en Holanda creo que también en Finlandia, pero en Holanda seguro que sí, existen lo que se llaman los housing corporations, ¿no? Serían las corporaciones de vivienda, que no son otra cosa que organizaciones sin ánimo de lucro que promueven, gestionan y desarrollan vivienda social, por encargo generalmente de las administraciones locales. Esto era, en fin, en su momento más ideal. Ahora, como sabéis, pues todo el tema de vivienda social está experimentando una transformación muy fuerte con, bueno, pues generalmente la venta del patrimonio de vivienda social, del parque de vivienda social. Un caso clásico es el Reino Unido, donde se han vendido decenas de miles de unidades en los últimos 15-20 años. Y también el caso de Holanda, ¿no? En el que la vivienda social más antigua, de peor calidad, que está en el centro generalmente, es decir, en suelo muy valioso, se sustituye por vivienda de promoción privada y con las plusvalías se construyen nuevas viviendas sociales en la periferia, ¿no? Porque aparentemente la vocación de la vivienda social es estar en la periferia. Los actores privados de la empresa privada pues son las promotoras, las constructoras, las empresas de servicios de todo tipo que participan en procesos como el que vamos a ver, como el del ARI, Pez Luna, en el que son protagonistas, porque no olvidemos que el sistema de rehabilitación en la mayor parte del Estado español, quizás salvo Barcelona y algún otro caso, se basa en la rehabilitación privada, vía mercado. Es decir, el Estado sí que, en este caso la Administración Pública, el municipio, incentiva esa rehabilitación con préstamos a los propietarios, que no siempre son los residentes, muchas veces simplemente son empresas que han ido comprando el edificio o propietarios de múltiples propiedades, etcétera. Entonces se les subvenciona con distintos porcentajes según el tipo de obra, según el compromiso del propio propietario, etcétera, ¿no?
pero no deja de ser una promoción, una rehabilitación vía mercado, porque bueno, por supuesto se produce especulación cuando se anuncia un área en un barrio determinado, los precios automáticamente suben, hay una demanda fuerte de pisos, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad civil, es importante pensar que también hay una constelación de actores, como veremos en un minuto. Por un lado tenemos el tejido asociativo en sentido amplio, que puede incluir desde asociaciones culturales, asociaciones deportivas, asociaciones de mujeres, asociaciones también de inmigrantes o nacionales, en fin, un montón de cosas que nos podamos, según la zona, ¿no? Por ejemplo, en Levante, el tejido asociativo en torno a los casales falleros o a las bandas de música son especialmente importantes, ¿no? Y contribuyen muchísimo bueno, pues al enriquecimiento de la actividad en el barrio, de la vida asociativa y comunitaria, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el tejido clásico, que estaría dentro del tejido asociativo, pero me parece que es importante separarlo, que sería las asociaciones de vecinos. Voy a parar un momentito para mirar el chat. Voy por aquí. Dice Mario, que aprovecho para saludar, hola Mario, en Europa por lo caro del suelo solo rehabilita el sector privado y en América casi solo son actores públicos. ¿Es el mercado la diferencia o el valor del patrimonio o el del suelo? Buena pregunta. ¿A qué América te refieres, Mario? ¿A América, Estados Unidos o América Latina? Porque te diré que en Estados Unidos bueno, puede haber rehabilitación privada, pero realmente son pública, pero realmente la rehabilitación suele ser privada y sí que hay casos muy interesantes que os voy a pasar de casos de rehabilitación totalmente de abajo arriba, es decir, a iniciativa del tejido, hola Mario, del tejido asociativo, ¿no? En escenarios en los que, por ejemplo, el sector público prácticamente no existe, ¿no? Eh, Esto yo creo que os tiene, bueno, aquí nos metemos, si nos metemos con Estados Unidos y con rehabilitación y con exclusión social y segregación a Sudamérica y Centro, vale. Pues ahora voy a hablar un poquito de América del Norte, que es un caso que conozco y que realmente ahí la rehabilitación, la intervención suele ser privada y muchos conocemos porque vemos fotos, vemos películas de estos escenarios de los cuales creo que hemos comentado, ¿no? Detroit es el paradigma, ¿no? Es como el genotipo de ciudad abandonada y de ciudad de centro completamente destituido, ¿no? Pero en muchísimos barrios, precisamente en esa zona, ¿no? Lo que llaman el Rust Belt, ¿no? El cinturón del óxido, que era la zona de la gran industria siderúrgica y otras zonas del norte de Estados Unidos en los que las administraciones públicas, el Estado apenas tiene presencia. Estamos hablando de ciudades que han tenido a lo mejor 50, 60, 70 mil habitantes y ahora están en 30, 20, con unas mayorías de ciudadanos afroamericanos y unas élites políticas blancas, generalmente demócratas. En esas ciudades los ayuntamientos literalmente casi no existen porque tienen unos niveles de endeudamiento y una poca capacidad de generar recursos que hace que no tenga capacidad de iniciativa. Entonces a veces se hacen, como el caso de la ciudad de Rochester, se hacen brindis al sol y entonces se construye un estadio de béisbol o de rugby porque algún donante local lo financia con la esperanza de atraer algún equipo, que son empresas como otras cualquiera que se compran y se venden, algún equipo se instale en ese estadio y la ciudad recobre algo de visibilidad que resulte atractiva, porque si no, no hay otras. Son ciudades que a raíz de diversas circunstancias, generalmente desindustrialización, cambios drásticos en los sistemas productivos, etcétera, desde hace 20, 30, 50 o 60 años han ido perdiendo
toda la población que tiene una capacidad de movilidad espacial a otras ciudades y se ha quedado realmente la población menos cualificada y en una situación más vulnerable que es la afroamericana, ¿no? Entonces esos barrios hay problemas de vivienda, de seguridad, de cohesión social muy fuertes, pero hay ahí también, con toda esa paradoja americana, ¿no? En la que no hay administración pública, hay ayuntamientos en bancarrota, pero hay un tejido asociativo increíblemente potente, que aquí, por ejemplo, no tendría esa forma, ¿no? Ni aquí, creo que ni en ninguna otra parte de Europa, protagonizado por universidades, perdón, iglesias de estas con su predicador militante, asociaciones de todo tipo, de mujer, de derechos civiles, etcétera, grandes conglomerados asociativos como por ejemplo ACORN, ¿no? ACORN, significa bellota, o American, ¿cómo es la otra? American, no, Industrial, no me acuerdo, luego os la mando. Son dos grandes asociaciones, me vendrán. Son dos grandes conglomerados asociativos a nivel nacional, incluso Acorn tiene ramas, tiene oficinas en algunos países, en Alemania, en Inglaterra, y estas organizaciones con mucho esfuerzo, con mucho énfasis, con mucha lucha, consiguen desarrollar proyectos de regeneración integral en barrios en los que antes nadie daba un duro, nadie daba un duro, es que como que nadie entraba, ¿no? Y imaginaos estos escenarios americanos que ni siquiera salen en las películas de vivienda unifamiliar muy vieja, muy degradada, con muchas casas cerradas, con tablones, ¿no? Lo que allí se llaman boarded communities o boarded houses, ¿no? Que están selladas porque están abandonadas, con, por supuesto, muchísimo consumo de drogas, tráfico, un tema de seguridad y de criminalidad muy alto, muchísima familia desestructurada, mucha madre soltera, en fin, problemas que realmente en muchos casos en España o en Europa ocurren, pero en unas proporciones mucho más pequeñas, ¿no? Bueno, pues en esos contextos, cuando hay este pool de organizaciones consigue atar los cabos, movilizar a la población y tirar para adelante, pueden llegar a conseguir, con financiación de donantes privados, que allí son formas muy distintas, pueden llegar a conseguir, o incluso fondos federales, pueden conseguir escenarios de rehabilitación urbana integral muy potentes. Hay un ejemplo muy majo que me gustaría poder escribir en algún lado, quizá en el chat, que es East St. Louis, que está en Illinois, y esta es una ciudad, bueno, para que os hagáis una idea, estaba en una situación tan mala que la policía arrestó a un afroamericano y le pegó, y tuvo un caso de malos tratos, y esta persona denunció a la ciudad, al ayuntamiento y ganó, y fue condenado a pagarle, el ayuntamiento a pagarle una indemnización bastante, no sé, a lo mejor $1.000.000 o $2.000.000, y el ayuntamiento no tenía liquidez para afrontar y tuvo que subastar el propio edificio del ayuntamiento y pagarle con terrenos municipales al perjudicado, ¿no? Y en esa misma ciudad se produce, sí, que tiene esta situación de catástrofe, ¿no? De falta de instituciones con unos índices y una situación como las que he descrito, pues se produce un movimiento de solidaridad, de movilización de recursos y de personas muy importante, en el que pues se acaba construyendo vivienda, lo que llaman ahí affordable housing, vivienda asequible, se acaban desarrollando programas de prevención de la exclusión social, de acompañamiento, de integración de jóvenes, etcétera, ¿no? Y todo esto en un escenario en el que tiene un papel fundamental un actor que aquí no he mencionado en esta presentación y que no lo he mencionado porque prácticamente no está en España en ese nivel, como un actor público no remunerado, y que sería en la universidad, ¿no? Hay todo un movimiento, sobre todo en las universidades más progresistas, por supuesto, Cornell, Universidad de Nueva York, Harvard, etcétera, en el que los estudiantes de urbanismo o arquitectura se ofrecen voluntariamente a trabajar como técnicos de diseño urbano para acompañar estos proyectos y darles una dimensión, digamos, profesional, ¿no? Entonces son ellos los que plantean usos,
diseñan viviendas, hacen una serie de trabajos de manera voluntaria que van desde eso, muy técnico, hasta coger una pala y ponerse a recoger la basura de la calle, porque realmente nadie la recoge, no hay un servicio de recogida de limpieza, eso no funciona bien. Así que son escenarios distintos a los españoles, pero bueno, que creo que merece la pena conocer. Os mandaré algunos links, quizá con algunos artículos sobre el caso de East St. Louis y la Universidad de Cornell, la Universidad de Chicago, que han trabajado en proyectos como estos, ¿no? Y que creo que hay que mirar con mucho cariño. Y luego, por supuesto, también dentro de esta sociedad civil que participa como un actor privado en los procesos de integración urbana, tenemos las ONGs, ¿no? Es decir, esas entidades que muchas veces durante muchos años trabajan en los entornos más duros, con mayores poblaciones en situación de riesgo o directamente en situación de exclusión social, y que o trabajan con cualquier tipo de pobreza o con colectivos específicos, ¿no? Y ahí tenemos ONGs religiosas que tienen un papel muy importante y ONGs no religiosas. Estamos hablando desde Cáritas a ACCEM, a Paideia, pequeños programas, pequeños grupos que trabajan a nivel de barrio, algunos con implantación en toda España, otros simplemente pues, un grupito de personas que trabajan pues, por amor al arte, ¿no? Y que reciben una pequeña subvención y van tirando para adelante. Sudamérica, ya me enrollo un poco con el tema de América del Norte porque me parece, esta experiencia que os voy a pasar me parece fascinante, pero, y además que yo os invito a que importemos aquí, es decir, que movilicemos a la universidad a trabajar, pongamos a la universidad a trabajar, y hay algunos casos, ¿no? Luego voy a hablar de algunos de estos casos y me gustaría compartirlos con vosotros. Luego también, bueno, a nivel más de América Latina, yo debo confesar que reconozco muy poco. El otro día cuando hablaba con el compañero Mario Idobro, pues nos decía, me comentaba pues que ahí la rehabilitación tiene un carácter más privado, ¿no? Y es a través de colectivos, bueno, potentes, de grupos empresariales o las propias administraciones públicas, y yo entendí que algunas zonas del centro me hablaba de Quito, de Lima, también sé que en DF, Eli también hablaba el otro día del DF, bueno, pues los procesos son más en los que se sustituyen usos y sobre todo población. Yo no entiendo que esos sean programas estrictamente integrales de regeneración, porque si hablamos de integralidad, y en este curso estamos hablando de regeneración sostenible, hablamos de que la dimensión población, la dimensión residencial, tenga ese carácter de sostenibilidad y se mantenga, ¿no? Es decir, que no implique automáticamente, en cuanto se empieza a rehabilitar o a renovar un edificio, implique la sustitución automática de la población. Bien. Una vez que hemos visto el mapa este de los actores, vamos a ver otros dos conceptos básicos, ¿no? Para entender la intervención integral, para entender la regeneración de centros históricos, sobre los que ya hemos hablado de forma más o menos directa, pero que yo creo que son... ¿Sigo? Hola, ¿me oís? ¿Sí? ¿Estoy conectado? Ah, sí, yo me veo ahí también, sí, sí. Bien, que son gobernanza y participación, ¿no? Bueno, antes de empezar este bloque voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio que me comentaba antes Francesco, que me acompaña hoy, que es la cuestión de las tutorías. Yo no estoy aquí viendo, no sé muy bien cuántos estáis enganchados, sé que al menos uno, que es Arnau, no puede engancharse porque está de viaje, porque me lo ha comentado, pero bueno, quería deciros que las tutorías nos preocupa un poco todavía en la segunda, ahora empezamos la segunda sesión este lunes y no hay demasiada gente apuntada. Estamos intentando ser lo más flexibles posibles y ofrecer espacios por la mañana y por la tarde para aquellos que trabajan o para aquellos que tienen unos horarios que no se ajusten a los horarios de tarde, que es lo que en principio hemos planteado por cuestiones sobre todo precisamente de horario de trabajo. Pero también tenemos a la gente que trabaja por la tarde y hemos abierto una sesión los lunes por la mañana, que os informará
Francesco. Luego también insistiros en la cuestión del nuevo blog, en el que podéis participar, podéis colgar vuestras entradas y que al que os invitamos, pues bueno, casi incluso con cierta insistencia para que participéis, porque yo la verdad es que las sesiones que he tenido de tutoría con muchos de vosotros, eh, perdón, estaba viendo el post. Las, eh, las sesiones que he ido teniendo con algunos de vosotros, con la mayoría de vosotros, pues me han resultado súper interesantes y yo creo que prácticamente de cada uno surgen ya reflexiones porque habéis planteado casos y yo sí que os invitaría, casi os exhortaría a que participarais con vuestros casos y hicierais comentarios, reflexiones sobre esos temas sobre los que estáis trabajando, ¿no? Xiao, que me está escribiendo ahora, planteó unos temas súper interesantes de visibilización de procesos participativos. Cruz hablaba de darle vueltas a un espacio público muy grande en Valladolid, pero que ella considera que no acaba de funcionar y creo que estoy de acuerdo con ella y que se puede mejorar sustantivamente. Mario hablaba de la isla de Tabarca, en fin, muchos casos muy interesantes, ¿no? Antes de meterme con la siguiente cuestión, me gustaría mirar un poco el chat, ¿no? Xiao dice que mis ejemplos le sugieren una duda. Cree que la regeneración urbana es una dinámica en desarrollo por las condiciones socioeconómicas que vivimos. O una tirita a la destrucción de lo público más acusados en países como Estados Unidos. No sé si te entiendo. Realmente cuando he hablado de este caso de Estados Unidos, estaba hablando de la dimensión de la participación ciudadana en la regeneración, en el caso que he puesto de East St. Louis, como un motor de cambio dramático y fundamental. Son procesos, si entiendo lo que dices, son procesos en desarrollo, claro. Lo decía el otro día y lo comentó en el post, si lo habéis leído. Es decir, que los procesos urbanos son extremadamente dinámicos. De alguna manera, como casi todo en estos últimos tiempos, cada vez son más acelerados o algunas dimensiones de estos procesos de cambio urbanos son más acelerados, como por ejemplo todo el tema sociodemográfico asociado a migración, a cambios demográficos, etcétera, y con ello, pues, dimensiones básicas, ¿no?, para la regeneración. Recordar que nos mantenemos un poco en ese mantra de las 4 patas de la regeneración integral, que es la pata física, la pata económica, la pata social y la pata medioambiental. La pata económica también experimenta procesos de cambio muy acelerados, ¿no? Entonces, todo esto hace que, como decíamos, como comentaba en el post, realmente las políticas muchas veces van por detrás de lo que queremos hacer. Sucede un fenómeno, se reacciona y cuando esa reacción se pone en marcha, incluso aunque sea rápido, que no suele ser demasiado rápido, pero cuando se pone rápido en marcha, los efectos de esa reacción ya no llegan a la misma, digamos, al mismo escenario en el que se planteó la acción, porque ya ha cambiado. Es decir, que las soluciones, los programas, esto un poco es un comentario general para todos, las soluciones, los programas que planteamos en regeneración, que planteáis en vuestros casos, muchas veces es un poco como la velocidad de la luz, ¿no? Que estamos viendo estrellas que ya no existen, pero un poco al revés, ¿no? Estamos interviniendo sobre problemas que a lo mejor, no voy a decir que no existan, pero que han cambiado. No siempre es así, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces sí que ocurre, ¿no? Y hay una especie de desfase entre acción y reacción. Por eso es tan importante en regeneración hablar de la dimensión proactiva de la regeneración, la dimensión proactiva, es decir, intentar anticiparse a las dinámicas, digamos, más importantes que se puedan producir. Esto no quiere decir que tengas una bola mágica y que vayas a conocer el futuro, pero sí que tengas una idea de cuáles son los procesos, de por dónde van, de qué resultados se puede esperar de ellos, etcétera, ¿no? Es decir, no que de repente nos pilla de sorpresa que hay un movimiento migratorio masivo y un barrio o un distrito cambia de estructura demográfica de forma aguda en cuestión de un año. Y esto ha pasado en España y ha pasado en otros países de Europa, pero en España eso ha pasado relativamente hace poco. O que una subida, una burbuja inmobiliaria vaya a afectar de una forma drástica a los precios y por definición a la población que vive en determinado barrio en plazos muy cortos de tiempo. Es decir, hay escenarios en los que se puede actuar de manera proactiva y
anticipar o tratar de anticipar algunos de estos efectos que generalmente hacen que los más vulnerables, que suelen ser las personas mayores, las mujeres, los más jóvenes, etcétera, sean los que acusen la parte negativa de esos procesos de cambio, que también pueden ser positivos, por supuesto. Bien, os quería comentar estos dos conceptos, ¿no?, de gobernanza y participación. Uno, digamos, que está contenido en otro, ¿no? Participación estaría contenido dentro de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Pues bueno, de forma muy sucinta, la gobernanza es un proceso, es un concepto que surge en el Reino Unido y Alemania en los años 80 y 90 y se desarrolla a nivel teórico en esa época, y básicamente habla de cómo los diversos actores que forman parte del entramado urbano, que forman parte, que tienen intereses en la ciudad, y son actores de todo tipo, como vamos a ver ahora y como ya he anticipado, ¿no? Públicos, privados, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Como todos estos actores operan en planos horizontales en los que negocian la mejor manera de llevar a cabo de la forma más mejor para cada uno, para los intereses de cada uno, llevar a cabo pues una serie de acciones o de diseñar políticas que sean beneficiosas para los intereses de todos, que se beneficien todos de la forma más óptima posible, ¿no? Insisto, se habla en plano de horizontalidad. Esto, pues, por supuesto, como muchos autores también apuntan, no es real, ¿no? Es decir, la gobernanza parte de la base de que los actores tienen posiciones de poder, tienen capacidad de influencia, recursos distintos. No se puede, cuando en una mesa se sienta una asociación de vecinos y Telefónica, no estamos hablando de actores que operan en un régimen horizontal, porque el ayuntamiento obviamente pues va a tener unos compromisos con unos y con otros y de distinto tipo, el ayuntamiento o la administración que sea, o directamente la capacidad de negociación de un actor como Telefónica es infinitamente superior por medios, recursos, influencia, estatus, que el que pueda tener una asociación de vecinos, aunque muchas veces los actores más pequeños actúan de davises y descabezan a los Goliaths de turno, ¿no? Y de eso hay muchos ejemplos en todos sitios. Eso sería un poco la gobernanza, ¿no? La gobernanza se ha cuestionado en esa concepción inicial de la gobernanza que desarrolla bueno, gente como Rhodes en el Reino Unido. Esa ha sido contestada por otros científicos sociales, fundamentalmente alemanes, como Mainz, y que dicen, bueno, realmente estas redes de gobernanza, o el contraargumento que acabo de plantear, estas redes de gobernanza no son tan horizontales, sino que se generan jerarquías, se generan intereses, conflictos de intereses que se resuelven pues no siempre de manera horizontal o negociada, sino de otras maneras que no son tan, digamos, que no apuntan tanto a la democracia local y al consenso como pudiera parecer en las primeras definiciones quizá más naif de gobernanza, ¿no? No obstante, en la gobernanza es una palabra, es una definición que engloba muchísimas relaciones, se utiliza también para las empresas, la gobernanza corporativa, etc. No obstante, la gobernanza sigue siendo una forma muy utilitaria de definir el juego de relaciones de poder y de influencia que se produce en torno en este caso, a las políticas urbanas, al diseño de la ciudad, a la ejecución de la ciudad, a la gestión de la ciudad. Y los actores, podemos hablar de gobernanza a nivel de ciudad y estaríamos hablando de ayuntamiento, esos actores privados serían Indra, no sé, Isolux, Telefónica, esas grandes corporaciones que son las que de una forma muy sustantiva construyen la ciudad y la construyen no solo a petición de sus clientes, sino también de alguna manera imposición, ¿no? Imponiendo productos, imponiendo tendencias, muchas veces innovadoras y beneficiosas, otras quizá no tanto y más orientadas a generar un volumen de negocio, ¿no? Esa gobernanza también puede tener lugar a nivel de distrito o a nivel de barrio, ¿no? Cuando hablamos de un área de rehabilitación integral, de un ARI, estamos hablando de una gobernanza en la que hay asociaciones de vecinos, hay distintas agencias municipales, y lo vamos a ver ahora con un ejemplo, hay incluso a lo mejor individuos, empresarios individuales, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de participación,
dentro de ese esquema de gobernanza, porque la participación forma una parte sustantiva de la gobernanza, es una forma de dar voz, dar accesibilidad y dar capacidad de influencia a los actores que menos la tienen en relación a los que más la tienen. La participación ciudadana debemos definirla, ¿no? ¿Cómo definimos participación? Pues la definimos de la siguiente manera. La participación ciudadana es la capacidad de influir por parte de los ciudadanos de manera individual o colectiva en asociaciones o en colectivos de distinto tipo, es la capacidad de influir en el diseño, en el proceso de toma de decisiones y en la evaluación, en la ejecución de los programas y en la evaluación. En esos 4 puntos: diseño, proceso de toma de decisiones, ejecución y evaluación de los procesos de regeneración, en este caso, ¿no? Esto quiere decir, bueno, pues que las políticas urbanas no se deben hacer o no se pueden hacer exclusivamente de puertas para adentro, a nivel de gabinete, sino que tienen que estar abiertas, tienen que ser transparentes, tienen que ser sometidas a la opinión, muchas veces vinculante, otras veces no vinculante, de los actores ciudadanos, que en principio pueden estar tan preparados, o incluso más a veces, que los propios técnicos municipales, ¿no? Ese mito de la asociación de vecinos con gente de clase trabajadora que se enfrenta a unos técnicos muy cualificados con un alto perfil profesional y que a veces termina en confrontación. Bueno, pues yo creo que hay que ponerla en duda. Pero bueno, se pueden dar esos casos, pero también es verdad que cada vez los movimientos asociativos, y eso lo vamos a ver en un momento, están más capacitados, tienen profesionales, tienen muy claros sus objetivos y tienen, en parte gracias a las nuevas tecnologías, en parte gracias a la gentrificación de la que hablábamos el otro día, que ha traído profesionales progresistas a los lugares, sobre todo los centros urbanos más conflictivos, y que estos se han integrado en los procesos, digamos, de lucha urbana, ¿no? De una forma bastante clara. Recordad que cuando hablamos de gentrificación hace un par de semanas hablábamos de dos estilos de gentrificación, ¿no? Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Esa gentrificación de clases medias profesionales y clases medias altas profesionales, que lo que buscan es aterrizar en un barrio y de alguna forma aislarlo y eliminar muchas de las características de ese barrio para hacerlo más adecuado a un estilo de vida en el que la seguridad y el no contacto, la no exposición con gente de otras clases sociales es fundamental. Y por otro lado tenemos otro tipo de gentrificación que estaría más en la línea de lo que he comentado hace un momento, ¿no? Es decir, cómo esos gentrificadores, que son jóvenes profesionales o incluso estudiantes, aterrizan en un barrio que generalmente pues un barrio con ciertos niveles de degradación, de exclusión social, de vulnerabilidad, y su atracción a ese barrio no solo son las condiciones materiales de centralidad, la trama urbana, su atractivo, su belleza, sino también formar parte de un estilo de vida que ellos consideran, y digo ellos porque aunque debería decir nosotros, porque yo también he formado parte de ese tipo de gentrificación, viviendo en algunos barrios de Madrid, en el que nos sentimos extremadamente identificados de alguna manera por lo exótico, por lo auténtico, porque consideramos que hay causas justas por las que militar y por las que combatir. Consideramos también que las tensiones y las dinámicas urbanas juegan un papel injusto y duro con muchos de los residentes y muchas de las situaciones, y pensamos en que eso se puede paliar o revertir o directamente aportar algo a ese proceso en forma positiva, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de movimientos de gentrificación que no justifican la gentrificación yo creo que es un proceso que es hasta cierto punto imparable, pero bueno, con estos, digamos, buenos gentrificadores, como decíamos otro día en el blog, ¿no? La paradoja del buen gentrificador, ahí sí que la participación ha ganado mucho en calidad, ¿no? Las asociaciones de vecinos se han, digamos, modernizado, se han sofisticado, las propias federaciones de vecinos también han alcanzado unos niveles técnicos que antes no tenían, ¿no? Entonces, vuelvo un poco a la concepción de participación. Cuando hablamos de participación y regeneración, estamos hablando de que la participación se produzca en los 4 grandes momentos: en el diseño, en la toma de decisiones, en la ejecución y en la evaluación. Ahora voy a pasar a comentaros un caso
en el que desarrollamos precisamente un proceso participativo, un diagnóstico participativo en un barrio de Madrid para valorar qué dimensiones podría tener la intervención que venía después, que era un área de rehabilitación integral, ¿no? Un ARI. Recordar que en Madrid la rehabilitación es integral porque convergen las tres administraciones públicas poniendo fondos, no porque sea una regeneración que tenga esas cuatro patas que hemos definido ayer y esta semana hemos repasado, que son la social, la física, la económica y la medioambiental. Entonces, el ARI, lo que se llamaba el ARI o ARCH, Área de Rehabilitación del Casco Histórico de Pez Luna, es un área de intervención social muy importante, que está en el centro, no sé si veis mi cursor, todavía no se ve porque llevamos un poquito de retraso, pero ahora va a pasar. Ya voy a poner todo aquí. Perdonad, es que tenemos un poquito de retraso, no sé si con el sonido o solo con la imagen, quizá con todo. ¿El retraso que llevas con el sonido y con la imagen o...? Sí, llevamos retraso. ¿Pero solo sonido e imagen o solo sonido? No, las Todo, vale. Bueno, no sé, están pasando cosas extrañas aquí. Bien, como decía, este de rehabilitación ahora ya la tenemos. Este de rehabilitación os estaba señalando, os voy a señalar la Gran Vía, que es este eje que atraviesa por el sur, para que os situéis un poquito. Esta es la zona, toda esta zona que hay por aquí arriba, es lo que se llama Malasaña, ¿no? Malasaña. El distrito centro, esto de aquí sería Chueca, eso es la plaza de Chueca, no, eso es la plaza de Chueca está aquí, en fin, lo que es el centro de Madrid. La zona que está sombreada es la zona que hemos llamado Pez Luna, porque está la calle Pez y la calle Luna. Y aquí hay una plaza, etcétera. Bueno, pues esta zona nosotros hicimos un diagnóstico participativo y os voy a hablar, no os voy a contar todo el proceso, pero sí que os voy a hablar solo de los actores que concurrieron, ¿no? Entonces la idea era, este proceso parte de la empresa municipal de la vivienda. Ahí pasa algo. Parte de la empresa municipal de la vivienda y bueno, pues la idea era rehabilitar todo el barrio, sobre todo con énfasis en vivienda, pero nosotros conseguimos, con financiación europea, y por supuesto la voluntad de algunos de los técnicos, que son gente espectacular, conseguimos pues pudimos introducir un proceso participativo en los que estos técnicos tenían muchísimo interés, ¿no? Esto duró un año, tuvimos distintas vicisitudes, entre ellas unas elecciones en medio que nos cortaron mucho tiempo y tal, pero el mapa de actores que sale de todo esto, y ahora lo voy a poner en pantalla completa para que podáis verlo despacito. El mapa de actores pues es de una complejidad enorme, como vais a ver en un minutito. Tenemos por un lado Junta Municipal de Distrito, con sus servicios técnicos, los servicios sociales de la Junta Municipal, el entorno del concejal, los asesores del concejal, el propio concejal. Luego, gerencia de urbanismo. Todo esto gira a través de, insisto, es el ARI, el ARCH, el área de rehabilitación del casco histórico de Pez Luna. Y estamos viendo ahora que ya ha aparecido la diapo adecuada, estamos viendo los actores, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos eso, Junta Municipal, 3 o 4 actores, los servicios técnicos, los servicios sociales, muy importantes a nivel de distrito o centro, quizás sean los servicios sociales más activos y más grandes de todo Madrid, de todas las juntas municipales, el entorno del concejal con sus asesores, etcétera. Gerencia de urbanismo, Dirección General de Planificación, ellos son los encargados digamos, de planificar, pero no son los encargados de ejecutar, porque luego está también lo que sería el área general de obras, que en este caso no estuvo ausente del proceso. Bueno, por cuestiones políticas y de precisamente lo que hemos hablado ya antes, imposibilita que una regeneración sea integral y es la falta no ya de cooperación, directamente de coordinación, ¿no? El área general de obras, que son los que ejecutan las obras de urbanismo,
que son los que tienen los picos y las palas, y sobre todo el dinerito, directamente no estuvo allí, porque ellos tenían la competencia de desarrollar y urbanizar una plaza muy grande que había en este barrio y no querían compartir eso con el resto de organizaciones o de agencias municipales, ¿no? Policía municipal, importantísimo, porque es el tema de seguridad en los espacios públicos en un barrio como este, es muy importante. Este barrio Pez, lo que se llama el barrio, se llamó Pez Luna, en realidad forma parte del barrio de Maravillas, de Universidad, entre Universidad y Tribunal. Este barrio, bueno, pues tiene una serie de características que no voy a entrar mucho, pero bueno, había una zona donde había un espacio público, esta plaza que digo, estaba muy degradada, mucha prostitución, mucha inseguridad asociada a la prostitución, fundamentalmente a los clientes, las prostitutas, tráfico de droga, peleas, cierta inseguridad atraída por los turistas de la Gran Vía que está al lado. Sí, había una serie de problemas importantes de seguridad y bueno, la Policía Municipal estaba ahí. Luego, una serie de actores de equipamientos sociales que existían en la zona. El Centro de Mayores de San Joaquín, el Centro de Día San Joaquín, el Centro Cultural Clara del Rey, en fin, centros sociales, centros de recursos de servicios sociales, también estaban presentes, ¿no? Y estamos hablando de unos grupos de trabajo en los que toda esta gente participaba. Estamos hablando de, no sé, a lo mejor 30 o 40 personas trabajando, primero en sesiones plenarias, luego en grupos de trabajo, etcétera. Os voy a pasar un post donde hablamos un poco de las fases de este... me dice Mario, se plantea una jerarquía, ¿en qué etapas, bajo qué criterio? ¿Quién manda entre tantos actores? Vale, tremenda pregunta, caballero. A eso voy, ¿no? Estoy un poco recorriendo, ¿no? Hemos hablado de los actores institucionales, el área de servicios sociales, que no es lo mismo que servicios sociales de la Junta Municipal, una agencia que se llama Madrid Salud, que es salud pública, otra agencia que es la oficina del centro, que vela por la coordinación de todas las actividades y todas las actuaciones en el centro, pero con un problema fundamental, que es la falta de, en ese momento, la falta de mandato o la falta de competencias que tenía para ejercer tal coordinación. Y el ejemplo palmario era directamente que no tenía capacidad de sentar en la mesa a todos los actores que queríamos que estuvieran ahí. La empresa municipal de la vivienda, que es la que, digamos, la impulsora, ¿no? La locomotora de la que estaba tirando de esto, ¿no? ¿Quién manda aquí? Bueno, pues esa es una pregunta estupenda. Son dos preguntas. ¿Quién manda y quién coordina? ¿Quién coordina? En este caso no está tan claro. Insisto, porque estamos hablando de concejalías. Cada una de estas agencias pertenece a una concejalía que a menudo no se comunican, más a menudo están peleadas o hay conflictos. Y esto pasa en Madrid y pasa en otros sitios. No es que estemos aquí demonizando el Ayuntamiento de Madrid exclusivamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues que sí, hay falta de coordinación. No es que mande nadie, tira del carro a alguien, pero ese tirar del carro no significa que todos los que tienen que estar en el carro estén en el carro, sino que muchos siguen cada uno por su lado, trabajando en paralelo o digamos que en perpendicular, ¿no? En direcciones incluso opuestas. Dentro de la sociedad civil, pues tenemos ONGs que trabajaban allí, que van desde Cruz Roja, que es una ONG de una, como sabéis, muy grande, a pequeños proyectitos que trabajaban pues con niños a la salida del colegio en apoyo escolar, con prostitutas, con personas mayores, con mujeres, etcétera, ¿no? Dentro del ámbito vecinal, pues eso, había varias asociaciones de todo pelaje, asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos de izquierda, asociaciones de vecinos de derecha, asociaciones de vecinos más de derecha todavía, un colectivo que a lo mejor a algunos suena que se llama Tribal, que es un grupo de inversores que han comprado unos 60 locales y del cual os he puesto un artículo para que leáis, un artículo de Ana Méndez en la bibliografía y explica un poco el proceso de tribal, ¿no? Digamos, de tribalización barra gentrificación barra apropiación del espacio público que se está produciendo en esta ciudad. Luego, si recojo la barrita y hago unos pases mágicos, tenemos también, bueno, la Federación de Asociaciones de Vecinos y algunos actores privados. Los actores privados brillaron por su ausencia en este proceso.
Es decir, no estaban los grandes actores que intervenían en la rehabilitación a nivel de grandes empresas, ¿no? Pero había asociaciones de comerciantes, es un barrio con mucho comercio. Digamos, el actor privado más importante de la zona es el Instituto Europeo de Diseño, que es una escuela de diseño internacional que está ubicada en un palacio, el 18, muy grande, cedido por el ayuntamiento, y mueve muchos estudiantes y es, bueno, es un actor que se prestó y colaboró de una forma entusiasta en todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco un ejemplo, ¿no?, de actores. Y vuelvo rápidamente. ¿Quién manda? Pues en este caso manda la asociación, la empresa municipal de la vivienda, siempre sin mandar del todo, ¿no? Debería mandar la oficina de centro, que es la que coordina, pero no tenía competencias y sigue casi sin tenerlas. Tiene competencias más bien técnicas que ejecutivas, o estratégicas más que ejecutivas. Bueno, y esto espero que haya respondido a tu perdón. Eso espero que haya respondido a tu pregunta. La última parte, que como siempre se nos echa el tiempo encima y tal, bueno, nos quedan todavía 8 o 9 minutos, vamos a empezar un poquito más tarde, serían los nuevos activismos urbanos, ¿no? A esto casi habría que dedicar una sesión, pero bueno, vamos a seguir hablando de ellos también cuando hablemos en 2 semanas de espacios públicos. Así que vamos a hacer una pincelada un poco general, ¿no?, para luego poder concentrarnos más en la idea esta de espacios públicos. Los nuevos activismos urbanos, ¿a qué llamo yo esto? Hemos hablado de participación, hemos hablado del papel de las asociaciones de vecinos, del tejido asociativo, digamos, más arraigado y con más tradición y más fuerte, hasta hace unos momentos. Y ahora vamos a hablar de este concepto que yo he acuñado y que me parece que, bueno, que recoge o expresa o representa varias cosas distintas que pasan, pero que tienen puntos en común, ¿no?, que serían esa idea de los nuevos activismos urbanos. ¿Qué son los nuevos activismos urbanos? Bueno, pues son procesos de movilización, de interacción, de intervención en la ciudad que tienen distintos grados de temporalidad, que persiguen distintos objetivos, que utilizan diversas estrategias, es decir, que es todo muy ecléctico, no estoy intentando tirar balones fuera, pero que tiran de las nuevas tecnologías en su mayoría y que lo que buscan es reivindicar, poner en valor la ciudad, reivindicar, digamos, las contradicciones de la ciudad, poner en valor la ciudad, sus espacios públicos, su ámbito residencial, su capital humano, etcétera, mediante formas que generalmente no son las tradicionales que pueden utilizar otros movimientos sociales, ¿no? ¿Quiénes son estos nuevos actores? Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Y antes ya he hecho algún guiño a explicar quiénes podemos considerar nuevos activistas. Pues en muchos casos son gente que o vive en los barrios, pero que son esos, digamos, buenos gentrificadores, ¿no?, que hablamos el otro día, esa gentrificación desde la demanda que habla Redfern, ¿no?, en un artículo muy interesante que me parece que os he pasado. Son residentes, generalmente nuevos residentes, profesionales, en definitiva gentrificadores, pero que se identifican mucho con la lucha urbana, con la participación en la resolución de esas contradicciones urbanas, ¿no?, de esos conflictos urbanos que están latentes y que vemos, pero muchas veces no, que miramos, pero muchas veces no llegamos a ver, ¿no?, y que no percibimos. Son muchas veces técnicos, son gente que lleva en el mundo asociativo mucho tiempo o no, y que busca transformar, llamar la atención, intervenir, poner sobre el papel las contradicciones, etc. Creo que podemos decir que uno de los elementos más importantes son las nuevas tecnologías, es decir, que brindan una capacidad de movilización, de comunicación, como estamos viendo en casos mucho más extremos, ¿no?, que es todo la rebelión que se está produciendo en el norte de África, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías. Como ya salía el otro día una foto de una manifestante en Marruecos con una pancarta en la que solo decía queremos Facebook, ¿no?
Facebook vale para muchas cosas, vale para la nada, es decir, para simplemente generar humo, ciberhumo, humo cibernético, pero vale también para tirar a un dictador, ¿no? Y entre una y otra vale también para pues hacer una convocatoria como las que he mencionado antes de los desayunos de la luna, en las que un grupo de gente se apropiaba de una plaza o de un trocito de una plaza haciendo un desayuno con sus termos, sus churros y sus bollitos, y durante un par de horas pasaban un rato fantástico y se conocían y generaban una red de residentes, de simpatizantes, en definitiva, de gente interesada y compartiendo valores parecidos, ¿no? ¿Qué otras características tienen estos nuevos activismos urbanos? Pues, de nuevo, nuevos actores, perdón, mantienen nuevas formas de organización y movilización muy diversas, ¿no? Pueden ser unas apropiaciones, esas acciones diversas, ¿no? Apropiaciones de un espacio, como este que mencionaba de la plaza, apropiaciones de un solar, de forma más o menos permanente, con arquitectura efímera, con arquitectura con elementos de reciclaje, movilizaciones muy esporádicas o movilizaciones más duraderas y que generan a su vez economías de escala participativa, asociativa, muy interesantes. Quizá el paradigma de estos nuevos actores sociales o activistas sociales son los ocupas. Los ocupas existen desde hace mucho tiempo y en Madrid hay una tradición de ocupación muy fuerte, pero yo creo que sí que se puede decir que en los últimos 10 años o 11 años y en los últimos 5 definitivamente ha habido una revisión y una transformación del modelo de ocupación, del propio perfil del ocupa, de sus inquietudes, de su capacidad de generar participación con otros ciudadanos, de su capacidad de intervenir de forma muy positiva y muy intensa en la trama urbana y sobre todo arrojando luz sobre esas contradicciones que tenemos todos alrededor, ¿no? Sobre los espacios urbanos, las relaciones entre distintos grupos de población, la vulnerabilidad social, la exclusión social, etcétera, ¿no? Así que bueno, como ejemplos, y quizá la foto que veis ahí es la de un niño haciendo un graffiti en una pared, ¿no? Y quiero que eso sea un poco el símbolo de esta idea, ¿no? de nuevos activismos urbanos que, insisto, he querido plantear de una forma más teórica y abordar de forma más práctica cuando hablemos de espacios públicos en un par de semanas. La diapositiva anterior pues es una acción en la que participé, que era un episodio de lo que se llama guerrilla gardening, ¿no? Como jardinería guerrillera, que no es otra cosa que en este caso fue en el Pau de Vallecas, que como veis es un lugar absolutamente, no sé cómo decirlo, poco atractivo desde el punto de vista urbanístico, con esqueletos que han quedado en medio de la nada, de la burbuja, con solares vacíos sin construir, porque probablemente nadie los construye en unos años, y con infinidad de edificios con pisos vacíos. Bueno, pues ahí hicimos una acción a través de la Casa Encendida, en la que plantamos todo tipo de cosas en una serie de solares, en una serie de puntos, lo documentamos con botánicos, con expertos, y pasamos 2 mañanas en otoño fantásticas aprendiendo y compartiendo, ¿no? Y ahora nos toca ir a ver qué ha salido ahora en primavera, ¿no? Pero son ese tipo de acciones a las que me refiero, que casi todas están asociadas a espacios públicos o a la generación, a la apropiación, a la puesta en valor de espacios públicos, que, insisto, ya con este bagaje teórico veremos la próxima semana. Sí. Bueno, solamente recordaros que estamos un poquito preocupados porque la primera ola de tutorías fue, yo creo que, extremadamente activa y participativa, y no tengo constancia de que nadie saliera no solo poco satisfecho, sino simplemente satisfecho. Creo que todos salimos, y me incluyo ahí, muy contentos, bueno, primero por conocernos y por el nivel y la calidad de los proyectos que se estaban planteando, ¿no? Entonces, por favor, no lo dejéis, incorporaros a través de Francesco a los horarios de tutoría, que han cambiado un poquito, alguna semana cambia un poquito, pero mantenemos básicamente. Queremos abrir ahora un espacio nuevo por la mañana. Antes era por las tardes, ahora va a ser por la tarde y por la mañana algún día, para aquellos que tienen a lo mejor trabajo
Mosayoa por la tarde, y a los que queremos dar toda la atención y todo el apoyo necesario, ¿no? Yo, vamos, ahora no voy a hacer público mi teléfono, pero muchos de vosotros lo vais teniendo cada vez que hago ¿cómo se llama? Una sesión de tutoría, pues generalmente acabamos intercambiando teléfonos con la persona, y estoy a vuestra disposición, ¿no? Y estoy encantado de hacerlo porque estoy disfrutando mucho con esta experiencia. Así que recordaos también el nuevo blog, y espero veros a partir del lunes y jueves en los bloques de tutoría. Bueno, pues Francesco os va a especificar exactamente los tramos horarios y todo para que podáis tenerlo más claro. Ahora os lo mandará.